El noviembrismo, análisis y reflexiones del momento rupturista, escrito por Jorge Richter, audiolibro parte 2. Continuamos. Robert Nozick, con su planteamiento del Estado mínimo restringido únicamente a funciones de orden y establecimiento de la ley. Punto y coma. Brzezinski y la sugerencia de, entre comillas, separar el sistema político de la sociedad y empezar a concebirlos como entidades separadas, cierra comillas, punto y coma. Y los actuales teóricos de la nueva derecha en el mundo que interpelan en un extremo preocupante el sufragio universal. Alain de Benoist se expresa al respecto diciendo que, palabras de Alain de Benoist, la democracia pone a todos los individuos en un mismo plano, haciendo caso omiso de las importantes diferencias que existen entre ellos, siendo el resultado una uniformización y masificación de los ciudadanos, lo que revela el carácter necesariamente totalitario de la democracia. Punto aparte. Ahora habla Jorge Richter. En suma, existe un vasto desarrollo de quienes construyen sus ideas en el lado derecho del pensamiento político. Carente incluso de estas ideas, el conservadurismo boliviano se ve comprimido a una voz en el vacío mientras aguarda un error histórico del movimiento popular. Pero cuando ya su paciencia se reduce a grados no administrables, operan en la subversión, la desestabilización y la gesta rupturista. El por qué buscan el poder del Estado ya no es una cuestión filosófica e ideológica, sino del enorme atractivo de los beneficios que concede la desmantelación de la estructura estatal. ¿Dónde juró Áñez? Ungido entre sus partidarios, todos ellos armados, unos empuñando pistolas y otros con las manos en las cartucheras, listos por si la ocasión demandara un cruce de fuegos. Allí estaba Luis García Meza, atrincherado en el gran cuartel de Miraflores, próximo a jurar como nuevo presidente de Bolivia. Soltó su argumentario sobre el golpe de Estado que había forzado a Lidia Gayler a firmar su renuncia. Palabras de García Meza. Pueblo de Bolivia, en vista de la renuncia a su mandato y resignación de su gobierno ante la institución tutelar de la patria por parte de la Presidenta de la República y en uso de atribuciones legales conferidas por la Constitución vigente, así como por el derecho de libre determinación, las Fuerzas Armadas de la Nación han asumido la responsabilidad directa de administrar y transformar positivamente el país. El electorado boliviano no concurrió a las urnas ni avaló con su presencia el fraude organizado y la violación de la confianza pública. Por eso sus intérpretes, las Fuerzas Armadas, con la voz libre y la conciencia tranquila, con la fuerza colectiva y la fuerza moral, denunciamos ante el mundo, ante los tribunales de la historia y ante los 5 millones de habitantes del pueblo boliviano, que las elecciones son nulas, de pleno derecho, razón por la que los poderes del Estado no podían caer bajo el control de usurpadores de la voluntad soberana y falsificadores de la democracia. Punto aparte. Ahora continúa hablando Jorge Richter. Unos días antes de la ruptura institucional, el influyente general Armando Reyes Villa se mostró en Palacio Quemado para una vez más reafirmar, como siempre suelen hacer en las horas previas al golpe, su lealtad al poder civil y expresar que la institución armada, abre comillas, es disciplinada
y acata todas las órdenes de su capitana general. Las elecciones generales del 29 de junio de 1980 mostraron el triunfo de las fuerzas populares que, aliadas todas bajo la histórica figura del doctor Hernán Siles Suazo, habían logrado derrotar a Paz Estenssoro, dice Jorge Richter, y a la candidatura del exdictador Hugo Banzer. Ante ello, la derecha militar, el paramilitarismo y los sectores profundamente conservadores del país encontraron el pretexto político para generar una acción de ruptura de frágil orden constitucional en un informe de los servicios de inteligencia. Abre comillas. El Servicio de Inteligencia Militar SIC había detectado un fraude favorable a la extremista Unidad Democrática y Popular que solamente en La Paz superaba los 200.000 votos. Cierra comillas. El comunicado estaba refrenado en firma por el Departamento Segundo de Inteligencia. Aquel comunicado sentenció el proceso electoral y la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz, entre otros líderes. El pasado martes 22 de junio, la alta jerarquía de la Iglesia Católica presentó su memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia. Octubre 2019, enero 2020. Punto seguido. Un esfuerzo abreviado por darle credibilidad escrita a la inverosimilitud del relato conservador del país. Eso fue. Una narrativa indemostrada que ahora, cobijada en la memoria, busca exonerar responsabilidades de la visible participación en la ruptura institucional que instaló en la presidencia del Estado un gobierno no constitucional. En una mirada razonada, corresponde decir y afirmar que la imperfección de la memoria no se puede hallar en su lacónico entender de los hechos vividos en aquel noviembre. Lo incomprensible está en citar una encíclica papal que habla del amor fraterno, de la verdad, del pueblo y de lo popular como categorías esenciales para comprender la realidad social e invocar en 25 páginas una sumisa e incondicional aceptación de una secuencia de hechos no veraces, extremadamente inconsistentes y respaldados en, entre comillas, remembranzas, cierra comillas. Un documento ficcional con lo vivido por miles de bolivianos, pero expresado en una sincronía perfecta con el argumentario de no verdades de los operadores de la ruptura. Detrás de cada cicatriz siempre hay un dolor que la explica. Se piensa también que las cicatrices son en realidad costuras que encumbren silenciosamente una historia. Son las maneras que tiene la vida de recordarnos lo poco que valemos si olvidamos nuestras historias de dolor. El golpe de Estado es la cicatriz de una historia que dejó 37 muertes, zozobra y desasosiego. La memoria de la alta jerarquía eclesiástica ensaya soslayar esas marcas y ser parte de los que ansían cambiar la historia hasta embrollar los hechos y trastocarlos en irreconocibles. El rupturismo no se accionó en tiempos secuenciales y quirúrgicamente acoplados para después implementar en emergencia un plan B, sino que en los hechos mismos este fue siempre el plan A. Este que buscó desalojar del poder a Evo Morales y así asir en la presidencia del Estado a Áñez para consumar distintos fines y propósitos. Eso fue todo por hoy. Un abrazo grande desde Bolivia, queridos amigos y amigas.